Hay un misterio que todos compartimos, aunque casi nunca lo notamos. Un vacío en nuestra memoria que abarca los primeros años de vida. Si cierras los ojos e intentas recordar tu primer cumpleaños, tu primer paso, o la voz de tus padres cuando apenas aprendías a hablar, lo más probable es que encuentres un silencio profundo, un espacio en blanco donde debería haber recuerdos. Ese fenómeno, tan común como enigmático, se llama amnesia infantil. La ciencia lo ha estudiado por décadas, buscando entender por qué, siendo criaturas con un cerebro activo y en constante aprendizaje, no logramos conservar las memorias de nuestros primeros años de vida. Es curioso, porque cuando somos bebés, aprendemos a una velocidad asombrosa. Reconocemos rostros, voces, aromas. Aprendemos a caminar, a hablar, a interpretar emociones, a diferenciar el amor de la distancia. Sin embargo, cuando crecemos, esos recuerdos desaparecen. No hay rastros de ellos en nuestra conciencia. Sabemos que existieron, pero no podemos acceder a ellos. Es como si la vida hubiera comenzado a grabarse a partir de cierta edad, y todo lo anterior se hubiera desvanecido en la niebla del tiempo. Los científicos comenzaron a estudiar este fenómeno hace más de un siglo. Sigmund Freud fue uno de los primeros en describirlo. Él pensaba que la amnesia infantil se debía a la represión de recuerdos traumáticos o sexuales, propios de las primeras etapas del desarrollo. Según su teoría, esos recuerdos eran demasiado intensos o confusos para la mente infantil, y por eso eran bloqueados por el inconsciente. Sin embargo, con el tiempo, la ciencia fue encontrando explicaciones más complejas, basadas no tanto en el contenido emocional de los recuerdos, sino en el funcionamiento del cerebro humano. Hoy se sabe que los niños pequeños sí pueden formar recuerdos, pero no pueden conservarlos a largo plazo porque su cerebro aún no ha madurado lo suficiente para hacerlo. En especial, una estructura clave llamada hipocampo, que actúa como un archivador de la memoria, no está completamente desarrollada durante los primeros años de vida. Esto significa que los bebés registran experiencias, pero no pueden convertirlas en recuerdos permanentes. Estudios en neurociencia han demostrado que el hipocampo sigue desarrollándose hasta los 3 o 4 años de edad, y que recién a partir de entonces el cerebro puede consolidar memorias autobiográficas duraderas. Antes de esa etapa, los recuerdos quedan almacenados de forma fragmentaria, como emociones o sensaciones, pero sin una narrativa coherente. Por eso, aunque no recordemos conscientemente los primeros años, llevamos dentro las huellas emocionales de ellos. Quizá no recordamos que nuestra madre nos abrazó una tarde lluviosa, pero sí conservamos la sensación de seguridad y calidez que ese gesto nos dejó. Quizá no recordamos una caída o un susto, pero el cuerpo sí aprendió lo que significa el miedo. En cierto modo, no recordamos con palabras, pero recordamos con el alma. Un experimento interesante fue realizado con niños de distintas edades, a quienes se les mostraban objetos o eventos específicos, como una visita al zoológico o una fiesta. Cuando se les pedía que recordaran la experiencia un año después, los menores de 3 años mostraban grandes dificultades para hacerlo. Sin embargo, cuando se repetía la experiencia con niños mayores, podían describir los detalles con mayor precisión. Esto confirmó la hipótesis de que la capacidad de memoria episódica, aquella que nos permite recordar hechos y momentos concretos, depende directamente del desarrollo cerebral. No es que los niños pequeños no perciban o comprendan su entorno, sino que su cerebro aún no tiene las herramientas necesarias para guardar esas vivencias de manera duradera. Pero el misterio de la amnesia infantil va más allá de la biología. También hay factores lingüísticos y culturales que intervienen. Para poder conservar un recuerdo, necesitamos un lenguaje que lo organice. Cuando empezamos a aprender a hablar, también empezamos a darle estructura a nuestras experiencias. Las palabras nos permiten narrar lo que vivimos, y al hacerlo, reforzamos la memoria. Antes del lenguaje, los recuerdos existen como sensaciones dispersas, imposibles de traducir. Por eso, muchos científicos creen que la aparición del lenguaje marca una frontera entre la memoria difusa de la infancia y la memoria narrativa de la niñez. Además, la cultura influye en la forma en que aprendemos a recordar. En algunas sociedades, los adultos estimulan a los niños a contar sus experiencias, a relatar lo que sintieron o vieron. En otras,
se da menos importancia a la memoria personal. Esto explica por qué la edad promedio del primer recuerdo varía entre culturas. En Occidente, suele situarse alrededor de los 3 años, mientras que en algunas culturas orientales, los primeros recuerdos suelen aparecer más tarde. La amnesia infantil no significa que esos recuerdos estén destruidos o borrados del todo. Algunos científicos sostienen que permanecen en el inconsciente, inaccesibles a la mente consciente, pero aún influyentes en nuestra forma de ser. Las emociones, los patrones de apego, la confianza, el miedo, la manera en que reaccionamos ante el amor o la pérdida, pueden tener raíces en esos primeros años que no recordamos. Es como si los cimientos de nuestra personalidad se hubieran construido en una parte del tiempo a la que ya no podemos regresar. Esto también explicaría por qué ciertas músicas, aromas o imágenes nos provocan sensaciones inexplicables de nostalgia o familiaridad, como si despertaran algo antiguo dentro de nosotros, algo que no podemos nombrar pero que nos pertenece. Hay un experimento curioso en ratones que apoya esta idea. Los investigadores condicionaron a crías de ratón para asociar un olor específico con un pequeño estímulo desagradable. Años después, los descendientes de esos ratones mostraban una reacción de miedo al oler la misma sustancia, aunque nunca la habían experimentado antes. Esto sugiere que, de alguna manera, ciertas memorias o asociaciones pueden transmitirse o conservarse más allá de la conciencia. En los humanos, algo similar ocurre con las memorias tempranas. No las recordamos conscientemente, pero sus efectos pueden acompañarnos durante toda la vida. Otra razón que contribuye a la amnesia infantil es la llamada poda sináptica. Durante los primeros años, el cerebro produce una enorme cantidad de conexiones neuronales. Sin embargo, no todas se conservan. A medida que el niño crece, las conexiones menos utilizadas se eliminan, permitiendo que el cerebro se organice de manera más eficiente. Este proceso, aunque necesario para el aprendizaje, también puede borrar recuerdos antiguos. Es como si el cerebro reescribiera su propio sistema operativo, sacrificando parte de su memoria inicial para optimizar su funcionamiento futuro. La paradoja es que, para poder aprender más, debemos olvidar. Por eso, los primeros recuerdos que creemos tener pueden ser más bien una mezcla de imágenes, relatos de familiares y emociones reconstruidas con el tiempo. Recién hacia los 7 u 8 años, las memorias empiezan a consolidarse con mayor estabilidad. Por eso, muchos adultos no recuerdan nada antes de los 3 años y solo algunos fragmentos entre los 4 y los 6. Es como si el cerebro necesitara varias etapas para afianzar su capacidad de recordar. A lo largo de los años, los científicos han intentado reactivar esos recuerdos perdidos mediante técnicas de neuroimagen, hipnosis o estimulación cerebral, pero los resultados han sido ambiguos. Lo que sí se ha descubierto es que, aunque los recuerdos conscientes se pierdan, las emociones asociadas permanecen. Esa permanencia emocional podría explicar muchos aspectos de la personalidad y de la forma en que nos vinculamos con los demás. De hecho, algunos terapeutas sostienen que comprender ese vínculo entre la memoria temprana y las emociones actuales puede ayudar a sanar heridas invisibles del pasado. En el fondo, la amnesia infantil es una prueba de la sabiduría natural del cerebro. Olvidar, en este caso, es una forma de proteger y permitir el crecimiento. Si recordáramos todo desde el nacimiento, nuestra mente se saturaría de información irrelevante y no podríamos concentrarnos en lo nuevo. Olvidar nos da espacio para aprender, adaptarnos y reinventarnos. Y aunque el pasado más temprano quede en penumbra, su esencia nos acompaña. No recordamos cómo aprendimos a amar, pero amamos. No recordamos cómo aprendimos a confiar, pero confiamos. No recordamos los primeros sonidos del mundo, pero seguimos buscando melodías que nos hagan sentir en casa. Tal vez la amnesia infantil no sea una pérdida, sino un acto de sabiduría biológica y espiritual. Nos enseña que la vida no se mide solo por lo que recordamos, sino también por lo que nos formó sin que lo sepamos. Tal vez no podamos volver a esos primeros años, pero su huella sigue guiando cada paso que damos. Si este video te hizo pensar, si despertó en ti esa curiosidad por entenderte un poco más, te invito a dejar tu like, compartirlo y suscribirte para seguir descubriendo juntos los misterios de la mente y del corazón humano. Gracias por acompañarme hasta el final,
Y recuerda, aunque no recordemos nuestros primeros días, ellos siguen escribiendo, en silencio, la historia que somos.